Bienvenidos nuevamente a otra ponencia del don José Carlos Martín de la Hoz, quien es doctor en teología, especialista en historia de la Iglesia, especialista también en teología histórica, y hoy nos dará un curso breve sobre la historia de la Iglesia en el siglo XX. Esperamos puedan aprovecharlo y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a don José Carlos Martín de la Hoz. Bueno, cuando me propusieron, el profesor Velázquez me propuso este curso breve de una mañana de domingo, yo me quedé sorprendido de la capacidad del amor a la verdad y a la cultura que hay en esta tierra, capaces de venir a escuchar a un historiador apasionado por la historia. No hay nada más maravilloso que la historia de la Iglesia, puesto que la historia es apasionante y la Iglesia es mi familia y mi pasión. O sea, por tanto, para mí hablar de historia de la Iglesia no me cuesta ningún trabajo, es un disfrute. Supongo que para ustedes algo también, si han sabido dejar tantas cosas que se pueden hacer un domingo por la mañana para venir a escuchar esta disertación. Y sobre todo lo que me gustaría es provocar un debate, una conversación, porque para que la historia sea verdaderamente maestra de vida, pues hace falta que nos sintamos interpelados, que nos sintamos interrogados, de modo que podamos recordar nuestros planteamientos ante lo que yo vaya a decir, suscitaremos dudas, preguntas, aclaraciones y de ese modo haremos luego más viva la exposición y el contenido. Evidentemente, hablar de historia de la Iglesia contemporánea es complejo porque no tenemos todavía la documentación publicada, solo hay una parte de la documentación. Piensen ustedes que la Santa Sede abre sus archivos según van los pontificados con 50 años. El Papa Francisco, para acabar con esa calumnia contra el Papa Pío XII, pues ha decidido abrir todo el pontificado de Pío XII, aunque no correspondiera, para que de una vez por todas vuelva a resplandecer la verdad sobre cómo Pío XII veló no solo por las almas de los cristianos de todo el mundo, sino también por los judíos que estaban siendo perseguidos en Alemania y fuera de Alemania. Y de hecho el gran protector de los judíos fue el Papa Pío XI a través de las nunciaturas del mundo entero. Pero bueno, son cuestiones puntuales que a veces requieren eso, pues ábrase los archivos y ahí está la verdad plasmada en los documentos, como ya está sucediendo siempre. Cuando se abre un pontificado, y en este caso el pontificado de Pío XII es un pontificado muy largo porque dura desde el año 1939, en la que pasa a ser el romano pontífice, hasta que llega Juan XXIII, y por tanto hasta el año 67, pues tenemos 57, perdón, tenemos un pontificado larguísimo que, bueno, ahora se han abierto los archivos, pero ahora hace falta explorar y sacar y poner en solfa y documentar y presentar la joya de esa documentación. Por tanto, se abren los archivos y hace falta estudio, reposo. Es decir, la historia contemporánea es la más difícil de todas, porque como falta perspectiva histórica y falta documentación, pues podíamos aventurar conjeturas, podemos aventurar por dónde parece que va la cuestión, ¿no? Pero todavía queda mucho tiempo hasta que pueda alguien venir y decir, pues en el siglo XX sucedieron las cosas así. Entre otras cosas porque es muy difícil hacerse cargo. Yo toda mi vida me he dedicado al siglo XVI, y cuando uno lee la literatura del siglo XVI, el teatro del siglo XVI, la poesía del siglo XVI, el arte del siglo XVI, la música del siglo XVI, en la medida en que vas conociendo cada una de las facetas
Ahora me he metido en la moral económica del 16. He publicado 5 libros, he hecho 5 ediciones críticas de 5 libros sobre tratados de contratos. Y claro, pues descubres todo un Mediterráneo nuevo, porque en la medida en que vas viendo las diversas facetas o los diversos ángulos de visión de un tiempo, como el 16, pues vas completando tu visión. Recuerdo una discusión muy fuerte entre un gran historiador de la Iglesia llamado Gonzalo Redondo, que falleció muy joven, no tenía más que 60 años, y su obra quedó desgraciadamente incompleta, aunque sus alumnos, sus discípulos han intentado continuarla, pero es imposible porque la cabeza privilegiada que tenía don Gonzalo Redondo es insustituible. Pero recuerdo una conversación fuerte de tú a tú entre 2 grandes historiadores, él y luego pues don Emilio Redondo, que era una de las personas, don Emilio Navarro Rubio, hermano del famoso ministro Navarro Rubio, y una persona que tenía una gran cabeza, un gran intelectual, vive todavía, tiene 90 y pico años, sigue subiendo al monte todos los domingos, o sea que son de esa gente indestructible. Pero bueno, era impresionante ver aquellos 2 colosos hablando de los años 50 en España, y él decía, Emilio Redondo, Emilio Navarro decía, es que esto lo he vivido yo. Y Gonzalo Redondo decía, sí, pero yo he leído los documentos. Claro, es que puedes vivirlo, puedes vivir una parte, en un tiempo, en un lugar del mundo, con una información. ¿Cómo puedes decir tú que tienes la visión completa, ¿no? De hecho, eran 2 personas que habían vivido lo mismo, uno había leído los documentos y el otro no. El otro había la vida, ¿no? Y evidentemente con los documentos tienes más profundidad de visión que con solo la vida, porque es una parte, tu vida, ¿no? No es... Claro, esto es muy interesante porque en realidad lo único que tiene la visión completa es el Espíritu Santo, ese con la sabiduría que es el Espíritu Santo, ese es el que tiene la visión completa de la historia. Los demás nos vamos aproximando, ¿no? Bueno, entonces cuando me pidió el profesor Velázquez si podía impartir estas sesiones, yo acepté encantado, por una razón, porque yo soy, entre otras cosas, el director del Departamento de Disciplinas Históricas del Estudium Generale de la región de España, del Opus Dei. Por tanto, he sido el encargado de preparar la documentación para que todos los alumnos del Studium Generale, es decir, todas las personas de la obra que ya han terminado los estudios básicos del bienio y el cuadrienio, ya son bachilleres o licenciados en teología o doctores, todos los que han terminado los estudios básicos, todos los años realizan una asignatura de repaso en el invierno y otra en el verano. Y entonces a mí, como director del departamento, se me encargó coordinar la asignatura de Historia de la Iglesia de este verano, que es lo que se está repasando en España, las personas de la obra. Y luego hemos hecho una cosa nueva, que ha sido colgar en la página web y de una manera gratuita proporcionar a todo el que lo quisiera la documentación, de tal modo que eso está para los profesores, pero ahora mismo ya cualquier persona que quiera puede acceder a la documentación que hemos preparado y que hemos entregado a nuestros alumnos. El tema era la historia de la Iglesia en el siglo XX. Y lo que hice yo como director del departamento, tenía las manos libres, como siempre en el ámbito universitario hay libertad y autonomía, y entonces propuse al decano del Studium Generale hacer un enfoque de la asignatura escogiendo un tema general, que se lo encargamos a don Mariano Faccio, que a pesar de ser el vicario auxiliar del Opus Dei y dedicar su vida a la tarea de gobernar el Opus Dei y de ayudar al prelado en el gobierno de la obra de la prelatura en el mundo entero, pero es un historiador de raza, como hay varios aquí, y por tanto, aunque se dedique al gobierno, nunca los historiadores dejamos la historia, siempre está escribiendo, siempre tiene algo en el telar, ¿no? Y además tiene siempre lecturas y siempre está avanzando y profundizando en la historia. Y a don Mariano, que ha escrito el mejor manual que existe de historia de las ideas, se llama así su manual, Historia de las Ideas
modernas y contemporáneas, que está publicado en ediciones Rialp y va por 10 ediciones, me parece. Mariano Faccio. Y a él le encargamos el primer tema, el general. ¿Cuál es la historia de las ideas del siglo XX? Cómo la historia de las ideas desde Descartes, cómo luego todo ese conjunto de ideas, el nacimiento de las ideologías, cómo luego todo eso influyó en el siglo XX. Después articulamos 10 temas y lo encargamos a diversos profesores, algunos del estudio en general y de la prelatura y otros catedráticos de Historia de la Iglesia, pues en la Universidad de la Santa Cruz, en la Universidad de Navarra, en la Universidad de San Dámaso, que es la universidad pontificia que hay en Madrid, y en la Universidad de Salamanca, luego a otros profesores. En conclusión, salieron 10 temas muy bien, muy bonitos, que yo pues planteé. ¿Cuáles fueron los grandes interrogantes que se le plantearon a la Iglesia durante el siglo XX? Escogimos 10 que nos parecían de actualidad, que nos parecían de enjundia, que podían provocar un buen diálogo y el estudio del siglo, y se lo planteamos a estos grandes profesores que lo desarrollaron en 10 páginas. Esta era la cuestión, resumir en 10 páginas. Y sobre ese libro, sobre ese guión que luego se reunió, lo armonicé, intenté unificar los estilos y de acuerdo con los profesores fue publicado. Ese libro está en la red, se puede comprar por 5 euros, se llama José Carlos Martín de la Hoz, entre paréntesis, editor, Los grandes interrogantes del siglo XX. Y la editorial se llama Letra Grande, Madrid 2022. El libro se puede adquirir o también se puede directamente comprar en digital, es decir, que debe valer 1 euro. Y también si no lo encontráis, me lo decís y yo os lo comparto, porque lo tengo en mi ordenador y se puede compartir. Pero el tema no es el dinero, lógicamente, que ya sabíamos que no íbamos a ganar dinero. Con la historia es difícil vivir, pero bueno, lo importante es disfrutarla. Entonces, luego añadimos que cada uno de los 10 grabara un vídeo, un DVD de 25 o 30 minutos con el guión que él había elaborado por escrito, que lo dijera de palabra, de tal manera que ustedes pueden ahora tener los vídeos y tener el libro. Y a partir de lo que yo voy a contar hoy, que voy a hacer lo que a mí me parece que es el hilo conductor de todo eso, intentaré partir en 2 la sesión para no hacerles muy aburrido, porque no haya cansancio generalizado, pero intentaré partir la sesión en 2 y si les parece el último rato podemos dedicarlo al diálogo y al debate y me encantará comentar y con ustedes todo lo que les parezca. Si les parece bien, pues entramos al tema. Entonces, lo primero de todo, y lo que plantea Mariano Faccio en su exposición general acerca del siglo XX, es la cuestión del modernismo. Hay un autor que para hablar de modernismo es clave, que se llama Ramón García de Haro. Y ese autor, aunque luego se dedicó a la teología moral, y de hecho tiene el primer manual que se escribió de moral después de la publicación del catecismo, como ustedes saben, la moral católica no ha cambiado. El bien sigue siendo bien y el mal sigue siendo mal. Esto no ha habido cambio. Y tampoco ha desaparecido el objeto moral. El objeto moral sigue siendo el finis operis, igual que el fin sigue siendo el finis operantis. Bueno, lo que sí que ha cambiado es el enfoque y ha cambiado de modo radical. Si ustedes van a leer el Catecismo de Trento de San Pío V, verán que la parte del catecismo que habla de la moral arranca con la ley, con el pecado, con la conversión, con los mandamientos. Si van ustedes a la parte de la moral que hay en el nuevo catecismo, que recoge las enseñanzas del Concilio Vaticano II, descubrirán que la parte de la moral arranca con una frase conmovedora: la vida en Cristo. Y a partir de ahí empieza
todo un estudio interesantísimo de la moral desde la perspectiva de la persona, de la dignidad de la persona y desde la perspectiva de que el hombre ha sido creado para amar. Y por tanto, en la medida en que amamos a Dios y amamos a los demás, se va desarrollando nuestra vida moral, nos vamos enamorando, vamos teniendo estabilidad en el amor, que es lo que son las virtudes, vamos aprendiendo a no conformarnos y a crecer, etcétera. Bueno, pues todo ese giro, todo ese planteamientos tan distintos, todo eso es lo que brota a partir de una cuestión que se llama la crisis modernista. Es decir, la crisis modernista fue muy peligrosa, fue atajada por San Pío X con una enorme contundencia, produjo en un primer momento, durante gran parte del siglo XX, una situación de bloqueo del pensamiento católico, pero al cabo del tiempo y después del Concilio Vaticano II, pues ha producido una gran maravilla que es el nuevo catecismo y la Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, donde tienen ustedes un planteamiento totalmente, radicalmente nuevo y presentado. Es la verdad de siempre, que Cristo es camino, verdad y vida, pero ya no es presentado como un camino de salvación, sino un camino de comunión y de identidad con Él. ¿Qué arranca la teología modernista? La teología modernista lo que plantea es el principio de Reinerius, muy sencillo. La Sagrada Escritura, dice él, está llena de milagros. Como los milagros no existen, la Sagrada Escritura está llena de mentiras, está llena de falsedades. Si a continuación de ese principio se acoge el principio de Feuerbach, ¿Dios ha creado al hombre o el hombre ha creado a Dios? Pues si el hombre ha creado a Dios, entonces no solo podemos cambiar la moral, como decía Kant, sino que podemos cambiar nosotros mismos, podemos cambiar también la fe. ¿Y qué es lo que el principio modernista destrozó la Iglesia protestante? Porque si Lutero decía que se había quedado con la sola fides y con el Espíritu Santo que le alumbraba a él para leer la Escritura e interpretarla, claro, si tú dices en esto se basa la religión, la unión con Dios, y tú dices que la Escritura es falsa, ya te has quedado sin Escritura. Y si tú dices que tu fe fiducial en Cristo es un invento de la primitiva comunidad cristiana, pues entonces tú te has quedado sin nada. Por eso, cuando San Pío X vio que los principios modernistas que habían arrasado con la teología protestante durante el siglo XIX, vio que empezaba a infiltrarse en la Iglesia Católica, en algunos pensadores, Loasí, Tyrrell, en los diversos campos, teología fundamental, teología pastoral. Entonces el Papa reacciona con una violencia inusitada, y la encíclica Pascendi, que pueden ustedes leerla en internet, si la leen verá el teólogo católico, el teólogo modernista, el filósofo modernista, el exégeta modernista. Y cuando uno va leyendo dice, pero ¿todo esto que dice aquí existe? No. Y el Papa lo sabía. Pero lo que dice es, ¿a dónde llegaríamos si dejamos infiltrarse el modernismo? Llegaríamos a esto, a esto, a esto y a esto. Como no queremos llegar a esto, entonces, junto a la encíclica Pascendi, se publica el decreto Lamentabili. En el decreto Lamentabili dice, el que piense así en teología, anátema sit. El que piense así en derecho, anátema sit. Entonces, la contundencia de la condena y la contundencia del aviso o de la descripción, lo que produjo fue un bloqueo. Pero un bloqueo, uno puede decir con toda razón, porque evidentemente si todo eso sucediera, pues igual que la Iglesia protestante había perdido las mejores cabezas y había producido una enorme desorientación, solo basta con leer los escritos de los románticos alemanes
del siglo XIX para darse cuenta de la tremenda desorientación en la que vivían. Pues actúa con una gran contundencia, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la Universidad de Berlín ante la situación? Pone en marcha una cátedra, la llamada cátedra es ¿qué significa ser cristiano? Hay que decir como antecedente para entender esto que en el año 1851 tiene lugar el famoso concordato en España, en el que en ese concordato, que es un concordato para intentar solucionar el problema que se ha creado con la desamortización de Mendizábal y de paso con otras cuestiones. Entonces, en ese concordato se dice, primero, que eso va a repercutir en lo que vamos a hablar luego de la cuestión de la desconfianza en la Iglesia, por lo que ha pasado. La Iglesia deja de ser responsable civil subsidiaria. Por tanto, si un sacerdote, un fraile, una monja, cometen un error, cometen un pecado, hacen un daño irreparable de pederastia o de lo que sea, pues sencillamente ellos deberán dar la cara por su miseria y si hace falta deben ir a la cárcel y si hace falta deben pagar los daños causados a la víctima. Y por supuesto deberán pedir perdón a la víctima y por supuesto la Iglesia deberá estar al lado del que sufre y del que ha padecido ese daño. Pero la Iglesia deja de ser responsable civil subsidiaria. Paga él o su familia el dinero. En ese sentido, en París han hecho, con el motivo de la campaña reciente, han hecho una cosa que en derecho no tenían obligación de hacerla, es dar un dinero a esas víctimas, además del que hubiera dado la familia o la persona que hizo, como una ayuda, ¿no? Podríamos decir, pero en justicia no hacía falta hacerlo, porque jurídicamente no era necesario, puesto que la Iglesia de Francia no es responsable civil subsidiaria. Sí, la Iglesia sajona, la Iglesia en Estados Unidos, la Iglesia en Inglaterra, sí es responsable civil subsidiaria. Por eso se entiende muy bien que, puestos a reivindicar hechos antiguos, puestos a cobrar unas indemnizaciones, la campaña perfectamente organizada ha empezado por Inglaterra y por Estados Unidos, donde había dinero. Luego ya, una vez que han terminado de todas aquellas causas, ahora ya han venido al mundo latino ya con otro tono, porque esto ya aquí no hay responsabilidad civil subsidiaria. Volveremos sobre el tema, pero simplemente es importante apuntar esta cuestión porque da mucha luz para algunas cosas. Luego, en el concordato de 1851 se expulsa la Facultad de Teología, de Derecho Canónico y de Filosofía, se le expulsa de la Universidad Civil en el área latina. De modo que las facultades de Teología, Derecho Canónico y Filosofía Eclesiástica, para que siguieran teniendo nombre y raigambre universitaria, la Iglesia debía proveer de esas facultades y construir y establecer universidades católicas que dieran esos cursos y que dieran unos títulos que tuvieran la validez y la categoría suficiente. Hasta el año 1980, en España, los títulos de teología, de derecho canónico y filosofía eclesiástica no tenían convalidación en la universidad civil. Los sacerdotes éramos doctores, pero éramos doctores por la Universidad de Navarra, por la Universidad Pontificia de Laterano, pero no tenían convalidación en la Complutense. Ante la Universidad Complutense, los sacerdotes no éramos doctores. Ahora sí. Ahora los doctorados que se dan en una facultad eclesiástica son convalidados con las universidades. ¿Por qué? Porque todas las universidades eclesiásticas europeas han entrado todas en el Convenio de Bolonia y por tanto son convalidables porque también son
investigables, y los inspectores del llamado Plan de Bolonia van, investigan y confrontan que esto es real. Bueno, esto es interesante porque en la universidad alemana esto no se ha producido. En Alemania siguen siendo las cátedras de teología, derecho canónico y filosofía eclesiástica, forman parte de la universidad civil, y cuando fallece el profesor de teología dogmática de Deo Trino, pues el Estado convoca una cátedra en la Universidad X y van las personas que se presentan, hay una oposición y el que gana la cátedra se incorpora, investiga, gana su sueldo, etc. Bueno, entonces el Ministerio de Instrucción Pública de Alemania provee una cátedra llamada ¿Qué significa ser cristiano? ¿Por qué? Porque por la crisis modernista se ha producido una situación de desconcierto y el Ministerio de Instrucción Pública tiene la obligación de ayudar al pueblo alemán a ser educado, también en sus concepciones religiosas, ¿no? Y entonces convoca a la Universidad de Berlín 2 cátedras. Una se la dan a Harnack, que es el mejor teólogo protestante del momento, y otra se la dan a Romano Guardini, que era un joven catedrático recién nombrado, que acababa de terminar su tesis doctoral sobre patrología, estudio de los padres de la Iglesia, es decir, aquellos escritores santos de buena doctrina, con una armonía de fe y razón, y que habían vivido en la antigüedad. Claro, cuando Harnack escucha que el que han nombrado en la Iglesia Católica para la cátedra ¿Qué significa ser cristiano?, pues se ríe. Dice, este joven Guardini, ¿no?, ¿qué podrá decirnos, ¿no? Bueno, ese joven Guardini, ese joven Romano Guardini, llega efectivamente a la cátedra en un clima de gran expectación. Unos para reírse de él y otros verdaderamente con curiosidad, porque ¿qué le puede decir la Iglesia Católica a la Universidad de Berlín en 1930 acerca del cristianismo, ¿no? Si los protestantes lo que dicen es, ya lo hemos explicado, ¿qué dicen los católicos, ¿no? En aquel mundo científico, en aquel mundo donde el cientifismo que había provocado una guerra mundial, que es la del 14, y va a provocar la Segunda Guerra Mundial y va a quedar ya para siempre desterrado, porque antiguamente la ciencia para mucha gente era como la religión. Después de la Segunda Guerra Mundial ya el cientifismo no es una religión, sino algo muy peligroso que puede llevarnos a la destrucción del planeta. Entonces llega Romano Guardini y lo que dijo en clase lo tienen ustedes recogido en un libro que se llama El Señor. Si teclean en internet El Señor Romano Guardini, Ediciones Cristiandad, por ejemplo, ahí tienen el mejor manual de cristología desde 1930 hasta la actualidad. Solo le supera en alguna parte el libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, en 3 volúmenes. Pero cuando vean, se darán cuenta de que efectivamente el Papa Benedicto XVI, cuando escribe su libro, va siguiendo el esquema de Romano Guardini, y lo que hace es lo que ya está plenamente asentado por Guardini, apenas lo menciona más que de pasada. El objetivo de Benedicto XVI en su libro es decirnos qué es lo que la exégesis ha llegado acorde con la tradición y con el magisterio, qué es lo que ha aportado. Por eso esos 3 volúmenes son muy bonitos, porque es la aportación de la exégesis católica para que conozcamos mejor a Jesucristo y nos enamoremos de él. Si sumamos los 2 libros, el de Romano Guardini y el de Benedicto XVI, tienen ustedes un maravilloso panorama de quién es ese Cristo que nos ha llamado a la intimidad con él. Evidentemente que Romano Guardini triunfó, había miles de estudiantes en sus sesiones, provocó un nuevo apasionante estado de la cuestión, que es volver otra vez a la evangelizar. Por eso, cuando el prelado del Opus Dei comenzó a trabajar
en 2017 y tomó el mando de la prelatura, la primera carta dice la centralidad de Jesucristo. Es decir, vuelve al tema de 1930, vuelve al tema del Concilio Vaticano II y vuelve al tema de siempre, porque al final siempre estamos en lo mismo. ¿Qué es el cristianismo? Enamorarse de una persona viva que es Jesús de Nazaret. Bueno, luego hay un tema muy interesante que se plantea seguidamente, que se llama la Nouvelle Théologie. Claro, ¿qué es la Nouvelle Théologie? Ahí lo tienen ustedes en el libro. Pero la Nouvelle Théologie es el intento de un montón de intelectuales católicos que han sufrido el cerrojazo del modernismo, del miedo a la... Lo digo, voy a ponerles un ejemplo para que se hagan cargo de qué significa ese miedo. En los seminarios, vicarías, obispados, órdenes religiosas de Polonia, en cualquier lugar de Polonia donde alguien era nombrado para algo, una capellanía, ser capellán de unas monjas, ser párroco, lo que fuera, secretario del obispo, cualquier nombramiento, tenía que venir. Primero había que hacer el juramento antimodernista, es decir, leer el credo y delante de la autoridad constituida leer el credo públicamente. Soy católico y leo el credo. Y además digo que firmemente acepto todo lo que la Iglesia diga acerca de la fe y de la moral. Y una vez realizado el juramento antimodernista, tenías que escribir un papel en el que presentabas tu dimisión. Yo acepto el cargo, juro la fe y además escribo mi carta de dimisión y la firmo. Solo falta poner la fecha. De tal manera que si alguien decía una tontería o hacía una tontería, alguien ponía la fecha de dimisión, muchas gracias, y quedabas cambiado, ¿no? Es una manera gráfica de explicar que esa actitud de decir cuidado, ¿no? Claro, ¿qué es la Nouvelle Théologie? Personas que dicen, bueno, los teólogos unidos al magisterio y estudiando en conjunción con la fe de siglos, podemos y debemos seguir avanzando, ¿no? Evidentemente que nuestros avances en la teología, en el derecho canónico o en la moral, someteremos esos avances al magisterio de la Iglesia. Y si el magisterio de la Iglesia le parece bien, lo publicaremos con censura eclesiástica, ¿no? Pero bueno, la Nouvelle Théologie es volver a los padres de la Iglesia. ¿Qué hicieron los grandes evangelizadores de América? ¿De dónde salieron? Pues salieron de la renovación teológica de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI. Cuando el cardenal Cisneros y los reyes católicos comienzan por reformar todas las grandes órdenes y congregaciones religiosas en España. Reformar quiere decir ir a un convento de 3.500 franciscanos que había en una determinada ciudad, llegar el enviado por Roma y enviado por los reyes católicos y por el cardenal Cisneros, presentar sus credenciales de visitador y a continuación reunir a los 3.500 franciscanos que vivían en ese lugar y decir, el que no esté dispuesto a vivir el celibato, que se vaya. Había 1.000 franciscanos que se fueron porque vivían con su concubina en su celda, en el monasterio franciscano. Se fueron 1.000, qué terrible, se han ido 1.000, pero es que gracias a que se fueron esos 1.000, los otros 2.000 que quedaron empezaron a vivir lo que se habían comprometido, empezaron a ser fieles, empezaron a vivir, y aquello pasó de ser un lugar horrible, dantesco, a ser un lugar donde se amaba a Jesucristo, donde se vivía la regla franciscana, donde había de nuevo volvió a haber santidad. Cuando se habla de la reforma de las órdenes, se habla de esto. Cuando se habla de que Cisneros llamaba a un párroco y le decía, si no dejas a la concubina con la que tienes 3 hijos y te vas a vivir solo y vives el celibato y das ejemplo a tus fieles,
como no hagas esto te pongo una multa de 5.000 maravedíes, porque Cisneros descubrió que las multas de 5.000 maravedíes que luego se destinaban a los hospitales y hospicios era más efectivo que las excomuniones. Cuando se habla del 16, a veces uno magnifica el 16. La realidad del 16 era terrible, porque la ignorancia era muy grande, porque había muchos clérigos en el 16 que no sabían, no es que no supieran latín, es que eran analfabetos, no sabían leer y escribir, y celebraban misa en latín cada día. Lo impresionante es que el pueblo fiel acudía a la misa y acudía a la confesión. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ese señor que llevaba una vida indigna, ese señor cuando les absolvía Jesucristo. La fe del pueblo cristiano es lo que ha salvado a la Iglesia. Y es impresionante, ¿no? Cómo el Espíritu Santo ha ido, a pesar de todo, a pesar de las dificultades, ha ido, ¿no?, conservando la Iglesia. La barca de Pedro no se hunde. En el siglo XIX, los periódicos franceses estaban constantemente atacando a la Iglesia, diciendo que le quedaba a la Iglesia pues unos años de vida, que pronto, como el otro día leí en un libro que se llama Arde la Iglesia, de un señor llamado Riccardi, que es el fundador de las comunidades de San Egidio, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de la Sapiencia de Roma, un hombre que para mí ha tenido siempre un gran prestigio, porque era un hombre intelectualmente muy valioso, y luego un hombre que había puesto en marcha las comunidades de San Egidio, que están haciendo una labor colosal. Ahora mismo en Europa, las comunidades de San Egidio se han establecido unas cuotas para que los emigrantes que quieran llegar a Europa puedan llegar en unas cuotas y lleguen ordenadamente y no lleguen jugándose la vida en la patera. Hay unas cuotas, todos los países de Europa reciben cada año a unos emigrantes, o unas cuotas para que puedan llegar, tener una casa, tener un hogar, tener una educación, incorporarse a la vida cultural, a la vida civil, a la vida económica, a la vida de salud. ¿Y quién organiza todo eso? Las comunidades de San Egidio. Son gente de una entrega y de una capacidad maravillosa, ¿no? Bueno, pues sencillamente a veces pues uno ve cosas que te sorprenden, porque en algún juicio de este señor pues no es tan exacto, ¿no?, como él dice que hay que plantearse el sacerdocio femenino. No es una cuestión ahora mismo para hablar aquí, pero es una cuestión que ya está resuelta por el magisterio de la Iglesia. La dignidad de la mujer en la Iglesia ha quedado clara desde el minuto 1, desde el momento en que para nosotros María Santísima es Madre de Dios y Madre nuestra. La Virgen no necesita ser la mediadora de todas las gracias, ser sacerdotisa. La Virgen tiene, como todos nosotros, el sacerdocio, porque tiene el sacerdocio común, y tiene la maternidad de los sacerdotes, porque ella es la madre de todos los sacerdotes. La visión y la misión de María es maravillosa. Desde el primer momento la Iglesia pasó de ser una suma de familias que se apoyaban en el patriarcado a convertirse en una suma de familias que se apoyaban en el matriarcado. Porque quien manda en las familias cristianas es la madre, la mujer, y siempre ha sido así y será así, porque así lo ha querido la Virgen, porque así lo ha querido Jesús al dejar la Iglesia. Bueno, dejemos la cuestión. El hecho es que se plantea un tema muy bonito, que es: vamos a volver a recrear la teología, vamos a darle un nuevo avance, una nueva lucidez, vamos a renovar la teología, de modo que del bloqueo del modernismo pasemos a una nueva teología. ¿Cuál es el camino? Dice los de la Nouvelle Théologie. Volvamos como hicieron en el 16, volvamos a los padres de la Iglesia, volvamos a la edición renovada de la Escritura, volvamos a leer el magisterio antiguo, volvamos a leer a Santo Tomás y a los grandes santos, pero volvamos a leerlos no bajo la perspectiva de Cayetano, la perspectiva que pueda haber de Suárez, no, vamos a leerlo originalmente. Y vamos a renovarlo todo desde la base, desde las fuentes. Es muy interesante que cuando Napoleón estuvo en España en el siglo XIX,
y se retiró las tropas por las victorias de los ingleses de Wellington, que vino a ayudar. Cuando los franceses se fueron retirando, fueron robando todas las tumbas, todos los templos, todos los palacios, y se llevaron miles de joyas, de oro, de obras de arte. Se lo llevaron. En la mitad del Louvre, que es el gran museo de París, está robado en el siglo XIX, en unos años, en España. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Los ingleses, cuando se fueron retirados de Oriente Medio, ¿qué se llevaron? Oro no había. En Oriente Medio nunca ha habido oro. ¿Qué se llevaron? ¿Cuadros? No, si es que aquello era muy pobre. ¿Pero qué se llevaron? Todos los manuscritos, todos los códices de los antiguos conventos, de los antiguos monasterios que desde el siglo V fueron poblando todo el Antiguo Oriente, de tal manera que toda esa inmensa masa documental, los papiros más antiguos que tenemos de la Biblia, están en Inglaterra. Los papiros más antiguos que tenemos de los primeros escritores eclesiásticos están en Inglaterra. Las mejores ediciones que se han hecho de los padres de la Iglesia están saliendo de Inglaterra, que es los que se llevaron todos los códices, ¿no? Y tenían, por ejemplo, en el año 1851, en la Catedral de Santa Sofía, allí en Estambul, de repente, cuando cayó Constantinopla en 1453, entraron los musulmanes y ya convirtieron lo que quedaba del Imperio Bizantino en musulmán, y ya pasó a ser Rusia y Kiev la sucesora de Constantinopla. Por eso está tan de moda Kiev, ¿no? Pues ahí se está jugando Putin qué es Rusia, ¿no? Y qué es la importancia de Rusia desde 1453, que es donde arranca la gran honor de la Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los cristianos de Constantinopla? Tapiaron la Catedral de Santa Sofía, una habitación donde estaba la mejor biblioteca del mundo. Y esa biblioteca fue recuperada en 1851, porque se descubrió, y todos esos libros se llevaron a Londres para ser examinados, evaluados, estudiados, ¿no? Ahí, por ejemplo, apareció un ejemplar único de la Didaché, o Doctrina de los 12 Apóstoles, que es muy importante porque es el primer libro de teología sacramentaria, donde viene el ordo para bautizar, para dar la comunión a los enfermos, para celebrar la misa. Claro, cuando uno predica y celebra la plegaria eucarística número 2, está celebrando la plegaria que está en la Didaché. Y la Didaché es del siglo II, III. ¿Cuánto? Uno dice, oye, un momento, nosotros hemos sido fieles. O sea, esta es una familia de abolengo, tenemos 20 siglos. Pero es que además hemos sido fieles, porque ¿y si no hubiéramos sido fieles a la misa? ¿Y si nuestra misa no coincidiera con la misa de Jesús y de los primeros apóstoles? ¿No? Claro, es muy impresionante ver que nuestra familia es de abolengo y es fiel a los orígenes. Creemos lo mismo que los primeros cristianos y celebramos la misma misa que los primeros cristianos. Bueno, por eso cuando Newman empieza a estudiar toda esa documentación y empiezan a hacer las ediciones de la Escritura y de los padres, entonces se convierte al cristianismo, al catolicismo. ¿Por qué? Porque dice, la Iglesia Católica ha sido fiel. Claro, en ese sentido, la Nouvelle Théologie lo que busca es, al editar con Sources Chrétiennes y después con el Corpus Christianorum, al editar los textos de los padres, lo que hace es volver a rejuvenecer toda la teología. Por eso cuando llega el Concilio Vaticano II y sale ese documento llamado Dei Verbum, lo que hace es reunir todo ese sentir de los padres de la Nouvelle Théologie. Luego otro tema muy interesante que se plantea es una pregunta que se llama ¿París, tierra de misión? ¿Qué significa esa pregunta? La pregunta significa que el cardenal de París en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, a la vista de la situación que hay en Francia y especialmente en París, donde las masas de los obreros
se habían apartado de la Iglesia, pero no ahí, ya estaban desde el final del XIX. Cuando León XIII publica la Rerum Novarum y pone en marcha una actualización y una vertebración de la doctrina social de la Iglesia, lo que está es intentando ganarse a aquellos hombres y mujeres que, porque dedican todo el día al trabajo y se sienten esclavizados, pues se apartan de la Iglesia y se apartan de todo, ¿no? Solo viven para trabajar en la miseria. Entonces la Iglesia intervino y sigue interviniendo, y constantemente la preocupación de los obispos de todas las diócesis es cómo llegamos a los desfavorecidos, cómo llegamos a las masas obreras, cómo le damos una esperanza de amor y de fe junto con una esperanza profesional, ¿no? Por eso, por ejemplo, en la prelatura del Opus Dei, inmediatamente, en cuanto empieza la labor en un país, inmediatamente se ponen en marcha tareas educativas, tareas formativas, porque lo que hace falta no es dar un pescado a la gente, sino enseñarle a pescar. Y no solo hay que formar a los jóvenes, sino a todos los jóvenes, y hay que llegar también a los más desfavorecidos, ¿no? Bueno, pues es muy interesante que cuando el cardenal de París le encarga a 2 sacerdotes que vayan a las periferias, como diría el Papa Francisco, y que hagan un proyecto para acercar a Dios a las masas obreras, ¿no? Y la conclusión fue: vamos a enviar sacerdotes que trabajen en las fábricas y codo con los obreros, de modo que cuando termine la jornada laboral y salgan de la fábrica satisfechos de haber ganado un jornal, de haber sacado adelante el país con aquella fábrica, pues vayan a cenar a casa de sus compañeros, y durante la cena y después de la cena pues les evangelicen. Esa solución fue un fracaso. Los llamados curas obreros fueron un fracaso, por una sencilla razón: porque el que había diseñado el plan nunca había trabajado en una fábrica. Y 2, adolecía de una mentalidad clerical. Pensaba que la solución son evangelizar a través de frailes. Por eso, la respuesta a la pregunta París, tierra de misión, o la respuesta a la pregunta Honduras, tierra de misión, o Tegucigalpa, tierra de misión, ¿no? La respuesta a esa pregunta es el Concilio Vaticano II, Constitución Apostólica Gaudium et Spes, donde dice: los cristianos han de ser el alma de la sociedad. Es decir, que en todos los trabajos, en todas las profesiones, lo que hace falta es que los cristianos se tomen en serio su fe. De tal manera que en la medida en que se toman en serio su fe y evangelicen con su vida, con su ejemplo, pues no hace falta que vayan los curas, ya están los cristianos. Para hacer apostolado, decía Pío XI, hace falta el envío de la jerarquía. Para hacer apostolado, dice el Vaticano II, el Lumen Gentium, basta con estar bautizado, porque todo cristiano tiene una llamada universal a la santidad y hay una llamada universal a la misión apostólica. Por tanto, la respuesta a la pregunta la dio el Vaticano II, y la respuesta a la pregunta la estamos dando ahora mismo, que es: formemos a los cristianos, y que los cristianos codo con codo, ¿no? Ahora estamos en un momento muy interesante de la historia, porque durante muchos siglos, desde la caída del Imperio Romano, empezó a brotar muy lentamente lo que se llama la cristiandad, que es un sistema de civilización y de pensamiento que se basaba en 3 principios: el Evangelio de Jesucristo, la filosofía griega y el derecho romano. La cristiandad que brota después de las naciones y después del aquitamiento y el nacimiento de las universidades y el renacimiento y el humanismo, toda esa civilización que nace, que se llama cristiandad, todo eso no es volver al Imperio Romano. Es una cultura y una civilización nueva que se basa en esos 3 principios que ya he dicho. Todo eso entró, como todas las civilizaciones y todas las culturas, entró en decadencia, como yo entro en decadencia, como nosotros todos entramos en decadencia. Y las culturas y las civilizaciones también decaen. Pierden energía, pierden vitalidad y acaban decayendo. Y ahora
y dieron paso a la Ilustración, y de la Ilustración y el despotismo ilustrado se dio paso al liberalismo del 19 y la sociedad liberal del 19, la revolución industrial. Todo eso decayó y dio paso a la sociedad del bienestar. Y la sociedad del bienestar ha entrado en decadencia y ha empezado a dar lugar, parecía que había empezado a dar lugar a la sociedad global, a la llamada globalización, la era de la globalización, y sabíamos por el momento que iba a ser global, que iba a ser feminista, que iba a ser internautica, ¿no? Que iba a ser solidaria, y de resulta llega Putin y intenta dividir ahora el mundo en dos globalidades: China y Rusia, la India, Sudáfrica y Brasil por un lado, y el resto del mundo por otro, y luego que se vayan apuntando cada uno. Bueno, no sabemos si esto ya se va a consolidar así o Putin perderá la guerra y volveremos, pero bueno, estamos en lo que se llama el nacimiento de algo nuevo, que todavía no sabemos cómo va a ser. Pero es interesante que volvamos a lo que dijo San Agustín en el siglo V, cuando escribió De Civitate Dei. El Imperio Romano ha caído por tres motivos. Primero, por los pecados de los hombres, que su desunión, su no apoyar, sus rupturas, sus decadencias personales. Segundo, para que quede claro que la Iglesia no está unida a ningún imperio ni a ninguna civilización. Y tercero, para que los cristianos metamos el hombro en la construcción de la nueva civilización que está brotando. Si les parece, podríamos parar aquí. Tenemos luego otra sesión y después preguntas. ¿Les parece bien? ¿10 minutos de descanso, les parece?